empezamos con un problema muy grave con el famoso Pablo, porque el recorrido que el mismo Pablo suele decir que tuvo, ¿no? Que me fui a Arabia, ¿no es cierto? Y en el camino de Damasco, ¿no? Sí. Pero, ¿qué dice en el libro de los Hechos de los Apóstoles? Allí dice más bien que él directamente fue a Jerusalén a rendirle pleitesías a la iglesia cristiana que estaba allí. Es cierto, Entonces, la lo verdad, de Arabia no dice hechos, es cierto eso. entonces ahí uno dice, oye, espérate, si esto es historia, ahorita uno de los dos se me queda fuera. Porque si sobre el mismo personaje se dicen dos cosas diametralmente opuestas, ahí tienes un problema de fuentes. Entonces, te decía, ¿no? El tema de las contradicciones es cierto. Vos hiciste mención a algo que es muy llamativo, ¿no? La historia que Pablo relata en Gálatas no es la misma que se describe en el libro de los Hechos, es cierto. Pero hay algo que a mí me llama poderosamente la atención y que hay veces que no comparto cuando lo dicen, y es lo siguiente. Automáticamente cuando un relato no es el mismo que otro en dos fuentes, lo llaman automáticamente contradicción. Y me parece de que ahí estamos utilizando el término contradicción de manera errónea, porque una contradicción necesariamente es cuando una afirmación anula a la otra. Pero acá nosotros podemos ver, pese a que no es igual la descripción histórica que hace Pablo en Gálatas con Hechos, pese a que no es igual, nosotros acá tranquilamente podemos llamarlo diferencia, no contradicción. Porque el hecho de que en Hechos no aparezca su viaje a Arabia no quiere decir que no haya viajado a Arabia. ¿Se entiende? Entonces acá Sí, no hay sí, una claro. contradicción, acá no hay una negación por una de las partes. Entonces eso me choca, como de hecho suele pasar en los evangelios, ¿no? En los evangelios mucha gente dice, yo también te oí en alguna que otra conferencia decir, bueno, pero están plagados de contradicciones. Pero en realidad muchas de las contradicciones o de las supuestas contradicciones a las que se hace mención no son en realidad contradicciones, no son anuladores de otras afirmaciones, sino más bien son diferencias. ¿Estás de acuerdo en esto conmigo? Bueno, mira, te diría que eso me parece una sutileza semántica Es que en realidad, claro, si que, nosotros que habría que decimos ir, digamos, a... contradicción, estamos utilizando un término erróneo para algo que no aplica, me parece a mí, ¿no? Vos dijiste hoy, te tomé porque me gustó mucho esto que vos dijiste, ¿no? Soy muy literalista, ¿no? En el sentido de que soy muy riguroso en cuanto a la terminología que yo uso. Eso dijiste hoy cuando arrancamos la Sí, conversación. Bueno, claro. llevándonos por esa idea, digo, el término o el hacer mención de contradicción, cuando no es una contradicción, sino que es una diferencia, es erróneo también, ¿o no? Lo que pasa es que la palabra decir que hay diferencias es algo muy genérico. En cambio, cuando dices contradicción, estás automáticamente haciendo referencia al contenido de lo que está ahí, ¿no? O sea, porque, por ejemplo, yo podría describir diferentes aspectos del paisaje de la ruta donde este personaje viajó, y yo no diría que es una contradicción, ¿no? Efectivamente diría, son diferencias, porque depende de la valoración que tú estás haciendo, de la relevancia que le das a esas diferencias. Pero si yo digo, caramba, este tipo se fue hacia el sureste y el otro dice que se va al noroeste, eso es una Eso contradicción, es ¿no? O una sea, no, contradicción, es no, cierto, es o sea, cierto. voy al grado, ¿no? Digamos, porque si hay detalles, yo puedo decir, bueno, pues un cronista diferente escuchó, qué sé yo, pero la historia es otra. Es Pero así de tenés simple, toda ¿no? la razón, si hay tales afirmaciones, eso sí es una contradicción. Pero ahora yo te vi en una conferencia decir lo siguiente, por dar un ejemplo haciendo referencia a la descripción de la resurrección, ¿no? Bueno, que en un evangelio habla de María Magdalena, otro de Ah, varias mujeres en donde estaba María Magdalena, otro en dos mujeres, que una era parte María Magdalena. En definitiva, eso que presentás como una contradicción, por lo que vos ahora mismo estás diciendo, no es una contradicción, son diferencias. bueno, mira, la cuestión es, si tú buscas considerar los textos evangélicos como una crónica histórica, Ujú. entonces automáticamente vas a tener que ser riguroso.
y ahí sí va a haber muchas diferencias. Pero entonces llegamos a la conclusión para cerrar de que el problema de las diferencias en cuanto a las mujeres y demás, eso no le quita historicidad, la diferencia no le quita historicidad a un hecho. Porque también en definitiva, en la historia no cristiana, podemos llegar a decir, encontramos mucho material histórico en que cuando lo comparamos con otras fuentes, describiendo el mismo hecho, también hay no solamente diferencias, hay contradicciones. Y no por eso nosotros dejamos de creer que tal hecho histórico haya ocurrido, ¿no? Recuerdo el caso de Tucídides, no, perdón, de Suetonio y de Tácito, ¿no? La descripción que hacen con respecto al incendio en Roma y cuál ha sido la causa. Esto no es una diferencia, eso es una contradicción. ¿Se entiende? Ahí hay una contradicción tajante. Y obviamente ninguno de nosotros discute el hecho de que haya ocurrido un incendio en Roma. Entonces, me parece de que viéndolo de esta manera y siendo igualmente, o sea, aplicando la rigurosidad que aplicamos a otros textos, aplicársela a los textos cristianos, me parece de que esas diferencias no son razón para creer de que los documentos no son confiables. Diferencias hay en todo tipo de texto.